¿Alguna vez has pensado que una decisión aparentemente simple puede cambiar por completo tu vida? Soy Juan Morales, tengo 80 años, y hoy quiero compartir contigo una historia muy personal, una historia que desearía que alguien me hubiera contado antes. Se trata de mi decisión de mudarme a una residencia de ancianos, una elección que en su momento creí que era la correcta, pero que ahora se ha convertido en el mayor arrepentimiento de mi vida. No estoy aquí para decir que todas las residencias de ancianos son malas, pero quiero compartir 6 lecciones dolorosas que he aprendido, para que tú, que quizás estés considerando esta opción para ti o para un ser querido, puedas reflexionar más profundamente. Esta no es solo mi historia, sino un consejo sincero para cualquiera que desee proteger su independencia, su dignidad y el sentido de su vida. Quédate conmigo hasta el final del video, porque lo que estoy a punto de compartir podría ayudarte a evitar un gran error, y creo que querrás compartirlo con tus seres queridos. Antes de empezar, déjame contarte cómo era mi vida antes de mudarme a la residencia. Vivía en mi pequeña casa en las afueras de Madrid, un lugar donde construí toda una vida de recuerdos. Tenía rutinas sencillas. Por las mañanas preparaba un café, regaba las plantas en el jardín, leía un libro en mi sillón favorito, o, a veces, paseaba por el parque cercano. Ya no era tan ágil como antes, pero aún me valía por mí mismo. Cocina, limpiaba, y sentía que seguía siendo el dueño de mi vida. Mi familia, mi hija, mi hijo y mis nietos, siempre estaban cerca, y pensé que, si algún día necesitaba ayuda, ellos estarían ahí. Pero entonces, todo cambió. Tras una pequeña caída en la cocina, mi familia comenzó a preocuparse. Dijeron que no debía vivir solo, que una residencia sería más segura, más cómoda. Me llevaron a visitar un centro cercano, limpio, moderno, con promesas de cuidados atentos y una vida sin preocupaciones. Les creí. Pensé que era lo mejor para mí y para ellos. No quería convertirme en una carga. Así que acepté. Empaqué mis cosas, dejé mi casa y entré en un nuevo capítulo de mi vida. Pero desde los primeros días me di cuenta de que la realidad no era como la había imaginado. Y la primera lección, la más dolorosa, fue la pérdida de mi independencia. Cuando vivía en casa, yo decidía todo. Me despertaba cuando quería, comía cuando tenía hambre y me acostaba cuando estaba cansado. Si quería salir, solo abría la puerta y caminaba. Pero en la residencia, todo seguía un horario. El desayuno era a las 8 en punto, aunque no tuviera hambre. La comida a la 1, y si quería comer algo diferente, tenía que pedir permiso, algo que a veces ni siquiera importaba. ¿Salir a pasear? Tenía que esperar a que un empleado estuviera disponible, y a menudo estaban demasiado ocupados para ayudarme. Incluso cosas tan simples como elegir qué ropa ponerme se convirtieron en un privilegio que ya no tenía libremente. Recuerdo mi primera semana allí. Me desperté en una habitación pequeña, en una cama que no era la mía. Intenté tomar mi libro favorito, pero me di cuenta de que no estaba allí. Mi sillón viejo, el cuadro familiar en la pared, el olor del café por la mañana, todo había desaparecido. En su lugar había paredes blancas y frías, una cama de hospital y una sensación de vacío al darme cuenta de que ya no era el dueño de mi vida. Lo peor es que, una vez que renuncias a tu independencia, recuperarla es casi imposible. Empiezas a acostumbrarte a que otros decidan por ti. Dejas de discutir cuando te traen comida que no te gusta. Dejas de preguntar si puedes salir a pasear. Aprendes a adaptarte al sistema, pero en el proceso comienzas a perderte a ti mismo. Si estás considerando mudarte a una residencia de ancianos, pregúntate, ¿estás listo para renunciar a las pequeñas libertades que hacen que tu vida sea tuya? Porque cuando desaparecen, las echarás de menos más de lo que nunca imaginaste. La segunda lección es la sensación de ser olvidado.
Cuando decidí mudarme, mi familia prometió visitarme con frecuencia. Mi hija dijo que vendría cada semana. Mis nietos prometieron traerme historias de la escuela y sus amigos. Y durante las primeras semanas, lo hicieron. Todavía sentía que era parte de sus vidas. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Mi hija empezó a estar ocupada con el trabajo y sus hijos. En lugar de visitarme, comenzó a llamarme, y esas llamadas se hicieron menos frecuentes. Mis nietos estaban atrapados en la escuela, los deportes y las fiestas de cumpleaños. Las fiestas eran lo más duro. Todos prometían venir, pero luego los planes cambiaban en el último minuto. Me encontraba sentado solo en el comedor común, mirando a otros residentes que también miraban hacia la puerta, esperando que hoy fuera el día en que alguien de quererme. Es solo que, cuando no estás presente en su día a día, es fácil para ellos asumir que estás bien, que te has adaptado, que no los necesitas tanto como antes. Pero la verdad es que los necesitas más que nunca. Recuerdo una noche, sentado en mi habitación, sosteniendo el teléfono y preguntándome si debía llamar a mi hijo. No quería molestar, no quería recordarle que estaba aquí, esperando una visita que tal vez nunca llegaría. Al final, colgué el teléfono y me di cuenta de que esta era mi vida ahora. Esperar, esperar y tratar de no sentirme como una carga. Si estás pensando en una residencia de ancianos, pregúntate, ¿estás preparado para enfrentar la soledad? No importa cuánto te quiera tu familia, cuando estás fuera de su vista, es más fácil de lo que piensas que se olviden de ti. La tercera lección es la pérdida del sentido de propósito. En casa, tenía pequeñas cosas que me daban significado. Regaba las plantas, preparaba café, organizaba mis libros. Esas tareas me daban una razón para levantarme cada mañana. Me hacían sentir que aún contribuía, que aún tenía valor. Pero en la residencia, todas esas rutinas desaparecieron. La comida llegaba lista. La habitación era limpiada por otros. Ya no tenía plantas que regar, ni cocina donde cocinar. Al principio, pensé que descansar sería maravilloso. Sin preocupaciones, sin responsabilidades. Pero después de unas semanas, me di cuenta de que mis días estaban vacíos. No tenía nada que hacer más que esperar. Esperar la comida, esperar al personal, esperar a que pasara el tiempo. Lo vi también en otros residentes. Conocí a Luis, un antiguo carpintero. En casa, siempre estaba ocupado con pequeños proyectos en su taller. Pero aquí no había herramientas, ni madera, ni nada que pudiera crear. Vi cómo se fue apagando, con sus manos, antes fuertes, ahora inmóviles en su regazo. Un día me dijo, me siento inútil. Y lo entendí perfectamente. Cuando no tienes nada que cuidar, nada en lo que trabajar, la vida empieza a perder sentido. Si estás considerando una residencia, pregúntate, ¿qué le da significado a tu vida? Porque cuando te mudas, encontrar un propósito no es tan simple como llenar el tiempo. Es una lucha por aferrarte a lo que te hace sentir vivo. La cuarta lección es que mi salud se deterioró más rápido de lo que esperaba. Antes de mudarme, estaba bastante bien para mi edad. No corría maratones, pero caminaba todos los días, cocinaba, limpiaba. Esas actividades me mantenían activo. Pero en la residencia, todo cambió. Ya no tenía que cocinar, ni ir al mercado, ni moverme tanto. Todo me lo traían. Si necesitaba algo, solo presionaba un botón y alguien venía a ayudar. Al principio, pensé que era una comodidad, pero luego me di cuenta de que, cuanto menos hacía, más débil me volvía. Mis piernas empezaron a sentirse rígidas. Levantarme de una silla se convirtió en un desafío. Los músculos que había mantenido durante años comenzaron a desvanecerse rápidamente. Lo vi también en otros. Estaba Ana, que llegó a la residencia caminando por su cuenta. Unos meses después, necesitaba un bastón, luego una silla de ruedas. Un día me dijo, no sé cuándo pasó, pero siento que he envejecido 10 años en unos pocos meses.
Eso es exactamente lo que se siente cuando dejas de usar tu cuerpo. Lo pierdes. Y en un lugar donde todo está diseñado para ser fácil, es fácil olvidar que el movimiento no es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Si estás pensando en una residencia, pregúntate, ¿tendrás la motivación para mantener tu cuerpo fuerte cuando todo está hecho por ti? Porque una vez que te desaceleras, volver a levantarte es mucho más difícil de lo que crees. La quinta lección es la pérdida de privacidad y dignidad. En casa tenía mi propio espacio. Podía cerrar la puerta, sentarme en silencio, hacer las cosas a mi manera. Pero en la residencia, la privacidad es un lujo. Desde el primer día sentí que estaba siendo vigilado. El personal entraba y salía de mi habitación sin llamar. Había controles regulares, espacios compartidos, y a veces incluso tareas personales como ducharme o usar el baño requerían ayuda. Sé que solo hacían su trabajo, pero no es fácil aceptar ayuda para cosas que has hecho solo toda tu vida. Recuerdo la primera vez que tuve que pedir ayuda para ducharme. Sentí vergüenza, como si ya no fuera una persona independiente. Comer, vestirme o simplemente querer un momento de paz. Todo se convirtió en algo que tenía que pedir. Y luego estaba el tema de los compañeros de cuarto. No todos tienen una habitación privada, y yo tuve suerte de tener un compañero amable. Pero escuché historias de otros que no tuvieron tanta suerte, con compañeros ruidosos, desordenados, o con problemas cognitivos que hacían algo difícil de perder. Si estás considerando una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para renunciar a la privacidad y la dignidad que has tenido toda tu vida? Porque una vez que se van, recuperarlas es muy difícil. La última lección, y quizás la que más me pesa, es darme cuenta de que salir de la residencia es mucho más difícil de lo que parece. Cuando me mudé, pensé que era temporal. Me dije que lo probaría y si no me gustaba, volvería a casa. Pero la realidad no era tan simple. Mi casa ya estaba vacía. Mi familia comenzó a vender cosas que pensaban que no necesitaba. Incluso consideraron alquilar la casa. Cuando mencioné la idea de volver, dudaron. ¿Estás seguro de que puedes arreglártelas solo? Me preguntaron. Me di cuenta de que mi vida anterior ya no existía. Conocí a otras personas con experiencias similares. Pensaban que la residencia sería solo una prueba, pero se quedaron atrapados. Algunos vendieron sus casas, otros agotaron sus ahorros con los costos del cuidado. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil es salir. El mundo exterior comienza a sentirse lejano, como un recuerdo borroso. Si estás considerando una residencia, pregúntate, ¿estás preparado para la posibilidad de que, una vez que entres, salir no sea tan fácil como crees? Porque las barreras, financieras, físicas o emocionales, pueden ser mucho más grandes de lo que imaginas. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber envejecido. Envejecer es una parte natural de la vida, y estoy agradecido por los años que he tenido. Pero sí me arrepiento de haber pensado que una residencia era mi única opción. Entré esperando seguridad, comodidad y una vida mejor. Pero en cambio, perdí mi independencia, mi propósito, mi dignidad y mi sentido de pertenencia. Eso no significa que todas las residencias sean malas. Algunas personas realmente necesitan el nivel de cuidado que ofrecen. Pero antes de tomar esa decisión, reflexiona cuidadosamente. Pregúntate, ¿es esto realmente lo mejor para mí o solo parece lo más fácil en este momento? Si pudiera hacerlo de nuevo, lucharía por quedarme en mi casa más tiempo. Buscaría otras soluciones, como servicios de cuidado en el hogar, apoyo comunitario o incluso tecnología que me permitiera vivir de manera independiente. Hablaría abiertamente con mi familia sobre lo que realmente quiero, en lugar de dejar que decidan por mí. Queridos amigos, vuestra vida, con sus rutinas, su libertad y sus pequeñas alegrías, vale la pena protegerla. No te apresures a renunciar a ella. Tómate el tiempo para informarte,
planificar y asegurarte de que cualquier decisión que tomes sea por tu bienestar a largo plazo. Si esta historia te ha parecido útil, espero que la compartas con tus seres queridos. Deja un comentario abajo y cuéntame qué has aprendido o qué estás haciendo para prepararte para tu futuro o el de un ser querido. Vuestros comentarios son importantes para nosotros, así que déjame un número, el 6 si has llegado hasta aquí, para saber que estás escuchando. Y si aún no estás suscrito al canal Vida Sabiduría, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana ahora mismo. Traemos historias y lecciones prácticas para ayudarte a vivir una vida más plena a cualquier edad. Gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video. Vida Sabiduría. Comprendiendo la vida, viviendo mejor cada día.